Oye, ¿qué os parece lo que está pasando con Tesla y con Elon Musk? ¿Coincidís conmigo en que Elon Musk, que es un autista eh, Asperger, un tío muy inteligente, pero que ha metido la pata con meterse en política? Tenía que haberse quedado en apoyar y punto y nada más. Pues yo creo que no. Elon Musk es simplemente la cabeza más visible de un movimiento general, y yo diría hasta global, pero que tiene su epicentro en Estados Unidos, donde los grandes empresarios, la gente que ha hecho fortunas, fortunones, ¿eh? Han decidido que estaban hartos de los políticos profesionales y de la deriva de los políticos profesionales creando administraciones sin utilidad pública. Y cuando pasan ese tipo de cosas, es como cuando se gangrena una parte del cuerpo, que al final te dicen que hay que cortar, que no hay que curar, que no se puede curar, hay que cortar. Y ahí viene la brutalidad. Pues yo creo que tanto el presidente como Elon Musk eh, y los otros que no aparecen todos los días, pero que están ahí y que son los cinco que aparecían detrás en la toma de posesión, a los que hay que sumar, quiera o no quiera, a Bill Gates, son exactamente los cirujanos, no digo que acierten o se equivoquen, esa es otra cuestión más larga, pero han decidido cortar el brazo. Y hasta ahora, si lo pensamos, y yo me he puesto a pensarlo un poquito más despacio, no les va mal. No les va nada mal y lo van consiguiendo. El problema es que, claro, cuando cortas un brazo es muy jodido a quien se lo cortas. Pero hablo de Panamá y el canal de Panamá ya no está bajo control chino. Está bajo, ahora está bajo control De de capitales. una empresa, de un fondo que se llama BlackRock. Antes era de Hutchinson. Bueno, pues mira, primera cosa. Segunda cosa, que la Unión Europea tenía que subir hasta el 5% del PIB su inversión en armas. Si miráis el PIB de la eurozona y calculáis el 5%, vais a ver que coincide con exactitud con la cifra de 800.000 millones que dijo von der Leyen. Segundo punto a favor de los cirujanos. Tercer punto, y sé que este es para mí el más salvaje, pero lo dijo desde el principio. Hay que limpiar, vamos a limpiar, voy a dejar que Netanyahu limpie Gaza y que limpie Cisjordania y el sur del Líbano. Y en eso están, de una manera brutal, desproporcionada, donde se juntan, creo yo, los intereses globales de Israel como pueblo y Estado con los personales de Netanyahu, pues sí, pero yo espero que haga lo mismo o que consigan lo mismo entre los dos que lo pueden hacer y dejen de morir gente en Ucrania y que algunos dirigentes políticos europeos se vayan allí donde, como decían los clásicos, amargan los pepinos, porque ya me parece que es una broma pesada pensar que Francia puede liderar la respuesta nuclear ante Rusia. Es que es una broma de mal gusto. No sé, ¿no Bueno, será yo que Francia tiene todavía estoy el complejo prácticamente de acuerdo en del gran fracaso parte de de lo que has Napoleón? dicho, Raúl. Sí. Solo admíteme algún matiz. Por ejemplo, has dicho gasto de la Unión Europea en armas. Yo diría en defensa, porque tal como se está desarrollando cada vez más la guerra híbrida, ¿eh? Es más una cuestión de defensa que de armamento convencional. Esa es un matiz. Y segundo es, como empresario, yo creo que los peores políticos son los empresarios, Porque no son porque políticos. es salvo en un país como Estados Unidos, donde de alguna manera
se pueden aplicar muchas de las técnicas que se emplean en la empresa. Eso en la Unión Europea sería imposible. De hecho, prácticamente, por ejemplo, de Quinto, aquí en España, pues no ha hecho absolutamente nada, porque el empresario tiene una estructura mental y una forma de actuar que está muy lejana de lo que realmente se tiene que funcionar en política. Aunque estoy de acuerdo que es necesario una, por ejemplo en España, una política de bisturí, porque hay situaciones en las cuales si no entras en la mesa del quirófano, realmente al final se te puede... Ahora Ahora, veo, ¿Y bueno, ahora? ahora os Hemos recupero. vuelto. yo también. Vale, vale. No, yo, Jorge, cuando digo armas, no me refiero solo a tanques, cañones, pistolas. Armas, para mí, la ciberseguridad o los ataques cibernéticos es un arma. Es decir, ya no aquí se trata de disparar obuses. Le das a un botón y dejar ciego a un país. Eso es un arma. Es decir, Elon Musk, si quiere, coge los no sé cuántos satélites tienes por ahí, Starlink, y te puede dejar ciego a toda Europa. ¿Cuánta gente se ha borrado, aunque aquí cada día digan una cifra que es tan absurda como la anterior? ¿Cuánta gente ha borrado de X como protesta por la presencia y las actuaciones de Elon Musk? Yo diría que muy pocos o ninguno. Unos porque quieren seguir viéndolo y otros porque necesitan seguir viéndolo. Y durante meses la estación espacial han estado unos astronautas que no podían volver a la Tierra. En 48 horas Elon Musk. Elon Musk los ha traído. Bueno, yo no digo que me guste nada, vamos, no digo, no me gusta nada el personaje como personaje, me parece que es eh, en muchos aspectos un, Es rarito. un raro, bueno, sí, gracias por el adjetivo, es un raro, pero no le puedo discutir que tiene una inteligencia muy superior y práctica muy por encima del resto. Y además, prueba de ello es que no está en el gobierno de Estados Unidos, está fuera del gobierno. Otra cosa es si manda más o menos que un secretario de Estado, ¿eh? O incluso el presidente, pero él no pertenece al gobierno. Es decir, él no es clase política. En España no hay ningún empresario y cuando lo han intentado, algunos, muy pocos, la clase política española, lo mismo que ¿Te la refieres te acuerdas francesa, de Mario Conde? un poco. Pero bueno, a ese nivel era una aventura que no llevaba a ningún sitio. Y Javier estará de acuerdo conmigo, creo. En Europa la clase política lleva tanto tiempo anquilosada y encerrada en sí misma que hace todo lo posible por impedir que haya, digamos, que entre la luz en esa esfera. Esa es una desventaja. Y eso es lo que nos ha hecho a los europeos perder toda la capacidad de competencia respecto a otros países, desde Estados Unidos a China. Y un amigo me decía esta mañana que él apostaba a que en 5 años, por dar un plazo razonable, Rusia tendría más desarrollo, mucho más desarrollo tecnológico que el resto de toda la Europa occidental, incluido Alemania, Francia, Italia, España, etcétera, etcétera. Y no le veo muy desencaminado. Yo estos días que he estado en Hungría y hablando con gente, eh, la visión que tenemos aquí de Orbán no tiene nada que ver
la que tienen en su país, incluso entre aquellos que le critican, y que no están dispuestos, y además es más, alaban su posición de tener un pie o una pierna a un lado y otra pierna a otro, como única manera de supervivencia en esa parte de Centro Europa. Me da una cifra que es brutal. Hace 100 años, que no son nada en la historia, Hungría tenía una extensión territorial de 350.000 kilómetros cuadrados. Hoy tiene 93.000. Le han ido podando, ¿no?, desde la caída del imperio, trozo a trozo, cada uno de los países que tiene a su alrededor, empezando una parte por Rusia, por Rumanía, por la propia Checoslovaquia, en fin. La única manera de sobrevivir, y además ellos lo dicen y lo defienden, incluso desde la... El embajador en España es el que fue ministro de Exteriores con Rajoy, Alfonso Dastis. Nada más, solo duró un año en el ministerio, pero bueno. ¿eh? Y obviamente les tienen prohibido oficialmente hablar y comentar nada. Pero mm, lo que Hungría, por poner un ejemplo de otros países, depende absolutamente de la energía que viene de Rusia. No solo por los oleoductos y gasoductos, sino porque Rusia les instaló a coste cero toda una central nuclear en el norte del país. Es decir, no pueden dejar a Rusia, pero al mismo tiempo tampoco quieren ni pueden dejar a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces ese equilibrio el que hace ese que nos parece o nos puede parecer a algunos un loco peligroso y a otros un estratega estupendo, ¿no? En fin, cada uno ahí ya que opine lo que quiera, pero yo creo que no les está yendo mal. Y si ves un poco el desarrollo del país, no parece que les vaya a ir mal en los próximos años. Oye, y por ejemplo, el alcalde de Budapest es un alcalde que representa una coalición de 8 partidos, contrarios al partido de Orbán, y funcionan. Es decir, que tampoco son tan distintos de, por ejemplo, en España, ¿no? Y lo que estamos viendo cada día. ¿Tú ibas a decir algo, Javier, sobre lo que he hablado de Conde? No, bueno, sí, efectivamente, que la clase política a Mario Conde le pasó con la política prácticamente lo mismo que con los bancos. La clase de esta gente que manda en los bancos históricamente, pues no le gustó mucho que Mario Conde llegase ahí en plan advenedizo, y lo mismo pasó en la política. Y bueno, y sin irnos tan atrás, fíjate, Marcos de Quinto, que Sí. para mí era un referente desde el punto de vista empresarial y del marketing y de tal, y mira, al final un bluff en la política, me refiero, ¿no? Bueno, lo Entonces, quitaron. no Él hay, no. Sí. no hay espacio para otra cosa que no sean los políticos. Sin embargo, en Estados Unidos sí. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, que el hecho de que alguna cosa que hagas te pueda salir bien, no puede ser que nos haga olvidar el tema de los derechos humanos, de los derechos civiles, de tal. ¿Por qué? Pues porque eh, de repente puede parecer que estamos dejando de lado de ser una democracia, me refiero a los Estados Unidos, estamos dejando de lado que es una democracia y se puede convertir en una dictadura de la noche a la mañana, en una dictadura exótica, porque no es una dictadura al uso, no es como Franco, pero prácticamente lo que está haciendo este individuo es, pues eso, lo que le da la gana. O sea, me da igual los jueces, me da igual todo. ¿Pero a quién te No refieres? ¿A puede ser. Pedro o a Trump? Me refiero a Trump. A Pedro A no. Pedro no hace falta, a Pedro no me refiero porque Pedro no lo está haciendo en plan empresarial, lo está haciendo en plan franco. Y yo, como estamos hablando
de empresarios, estoy hablando de Estados Unidos, de Donald Trump, no está tan lejos de ser un dictador, porque ¿dónde están los congresistas de Estados Unidos? No había unos que se llamaban republicanos y otros demócratas y que cobran todos los meses un salario enorme. ¿Dónde están? ¿Dónde está toda la gente que tiene algo que decir en Estados Unidos? O sea, este tío hace lo que quiere, se salta las normas de los jueces federales, lo que dicen, me da igual, tú me dices que no puedo deportar a estos, pero yo los deporto. Que no entro a que está bien o está mal. Oye, tú llegas a una negociación con el del Salvador para que te los tenga ahí en sus cárceles y me parece bien, pero lo que no me parece bien es que si un juez federal te ha dicho que no puedes, tú lo hagas, porque entonces en el momento en que damos pequeños pasos para saltarnos la ley, a fin de cuentas, tampoco lo que ha hecho con enviarlos a El Salvador tampoco es tan diferente con lo que quiere hacer la Unión Europea, ¿no? De que parece ahora que ya toda la Unión Europea está de acuerdo en enviar a los inmigrantes a un tercer país, ¿no? Pero lo que no podemos hacer nunca es olvidarnos de las leyes y olvidarnos de las normas, porque entonces esto pasa a ser un cachondeo y cuando ya un Estado se convierte en un cachondeo, pues no sé, es como es el principio del fin, aunque tarde en llegar, pero es el principio del fin. He dicho. No olvidemos que en el segundo barómetro que hizo la Fundación de Soros, de alguna manera, que en 30 países, en la última, que era sobre si seguía siendo válida la democracia, entre gente de 18 a 35 años, más de un tercio dijo que no le importaría estar en una dictadura o dirigidos militarmente. Quiere decir que ojo con el tema de la democracia, porque su mal uso también puede llevar a ese tipo de cosas. Y yo creo que de alguna manera desde universidades, desde sindicatos, de determinados sectores, se están sobrepasando, tanto por un lado como por otro, los límites que debe de haber en un régimen democrático. Bueno, eso es la opinión. Pero Oye, Andina, ¿cómo estás viviendo tú allí en Jerusalén? Tanto lo de Siria, por cierto, en Siria ha habido una masacre de cristianos, o lo están matando, y las noticias aquí no se rasgan las vestiduras como se las están Sí, he rasgando con los visto, ¿no? palestinos. Que ahí no se dice nada. O sea, aquí sí pone, bueno, ya sabéis que en Israel nunca ponen estas imágenes, digamos, donde se ven a muertos, ¿no? O matando gente, pero sí que todos los días han informado, ¿no? De lo que está pasando. Y bueno, sabéis que esta parte del sur de Siria, ¿no? Que hay soldados israelíes, ¿no? Ahí está el ejército de Israel, sobre todo donde viven, es la parte donde viven los drusos, ¿no? Y del lado de Israel también viven drusos. Entonces hay información de todo, naturalmente, con muchas críticas, con mucha alerta también, ¿no? Nadie se fía de este, bueno, pues no sabemos, nuevo dictador. Y otra cosa que ha pasado es que por primera vez Israel ha dejado pasar han venido miles de drusos a celebrar una fiesta religiosa, ¿no? A un santuario, ¿no? De un profeta que tienen, y entonces han venido, es que no recuerdo, pero como 10.000 drusos a celebrar esta visita y a celebrar esta fiesta religiosa de ellos, y luego han vuelto, que es la primera vez que Israel abre las fronteras para que puedan hacerlo, ¿no? Me imagino, yo no sé, uno se puede suponer que de alguna manera habrá habido también algún acuerdo indirecto, ¿no? Naturalmente, con el gobierno de Siria, ¿no? Honorio, ¿cómo ves tú el tema de la matanza de cristianos en Siria? Es que a mí me parece horrible, es que no se da aquí nada.
Tenemos Bueno, que estar buscando la empresa extranjera. lo que pasa es que aquí la información se, se trata y se enlata y se sirve y entonces nos quedamos fuera. Y cuando te vierten una idea, pues es un machaqueo permanente, ¿no? Para que el lector perciba y se tergiversa, como antes ha dicho Raúl, se tergiversa muchas veces las noticias y te ofrecen la versión que no corresponde a la realidad y estas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué me va a parecer? Pues me parece muy mal todo lo que suponga matanzas y todo lo que suponga guerras y todo lo que suponga No, que la no, yo gente desde que... el punto de vista que has comentado, el que se esté silenciando, el que aquí estamos todos los días en la Bueno, portada con Rusia, con Ucrania y tal, bueno, pues, pero están masacrando a cristianos solo por ser cristianos y no salen, y nadie se regala vestiduras, ni sale en portada en los periódicos, ni estamos, abren, o sea, cuando me parece que es horroroso, vamos. estamos en manos, o sea, los medios de comunicación están en manos de unos grupos y por lo que sea, pues debe haber intereses que por la razón que yo no conozco, ellos están dirigiendo la información que les interesa dirigir y obviando la que no les interesa dirigir y el receptor, que sería el gran público, pues recibe lo que le ofrecen y punto. Y entonces nadie se entera de nada y a Y veces recibiendo cuando dinero de la ONU y la ONU soltando millones y sí, sí, millones sí. Bueno, es que al habéis hablado libercidio. antes se ha hablado de democracia y se han hablado de etiquetas y se han hablado de cosas, ¿no? De conceptos. Es que quizá estamos dándole demasiadas vueltas al cilindro. O sea, la vida es mucho más fácil que todo eso. Eso se ha ido complicando. Decía Raúl sobre Víctor Orbán y Hungría. Aquí ha habido gente que ha estado defendiendo, bueno, defendiendo o intentando defender, no sé si tanto por ser partidarios, sino porque Víctor Orbán se opuso a una serie de conductas. Y fue el primero que le echó narices y se opuso a una serie de conductas. Y ya le tacharon de prorrusa, de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, pues eso te da el nivel del tipo de información que tenemos y que nos dan, porque en definitiva nos están dando esa información. Y así lo demás. Y como toda la prensa se empeña en decir que el régimen de Donald Trump, que va a durar 3 meses, como se empeñaron en decir que la guerra se la llevaba de calle Ucrania cuando empezó, pues todo el mundo está confiado en esa historia y luego resulta que la realidad es muy distinta, ¿eh? Es muy diferente. Yo no sé si Donald Trump va a caer en 3 meses o va a caer en 6 años, no lo sé. Tampoco sé si lo que está haciendo es lícito o es ilícito, pero él ha ido con un propósito y de momento está ejecutando ese propósito. Es que es tan difícil. La democracia es un régimen, yo entiendo que yo no me tengo por demócrata porque me da lo mismo, a mí las etiquetas me dan lo mismo, pero es que entiendo que es tan difícil, tres poderes diferentes, porque necesitan coordinación. Cuando el propósito es limitar un poquito los derechos de ciertos personajes que no se los merecen y ponerlos en la frontera, es muy difícil coordinar que el político diga eso, que la justicia lo siga y que todo el mundo lo entienda. Por eso entiendo que la democracia es muy débil y muy sensible a muchas cosas. Y muchas veces no se puede consensuar todo, hay que tomar decisiones y hay que tomarlas firmes. Y eso es la vida, es difícil y compleja no es a gusto de todos. Siempre hay algunos que protestamos o protestan porque no les gusta la manera de hacer las cosas, pero en definitiva lo que está claro es que el mundo ha tocado fondo, a mi modo de ver, y que esto ya enlaza con otro aspecto que hemos hablado, que habéis hablado antes, la entrada de Elon Musk en la política o si era oportuna o no, yo creo que es oportuno, porque creo que en la política profesional se ha enquistado de tal manera que me recuerda aquella película de Puyi cuando vimos en la gran ciudad, la gran muralla china, la gran ciudad imperial, como aquel partido que formaban los eunucos manejaban los hilos de la política del imperio chino, ¿no? Y de todo eso resultó que aquello era un cascarón vacío, no había más que lo que había allí dentro, lo demás era hambre y desolación y muerte. Pues esto es lo mismo, la política se ha hecho en Europa, por ejemplo. Europa nunca ha tenido vocación de unidad, nunca jamás, y ahora por más que se insistan y que lo digan, yo tampoco me siento europeo, me siento español por encima de cualquier otra consideración, pero bueno, bien, estamos en ese barco, pues vamos a remar. Pero no, es que no es así, porque se ha convertido Europa es en una plaga de funcionarios que lejos
simplificar las cosas y facilitar las cosas para que una persona, sea un emprendedor, pueda llevar adelante una empresa, pues lo que te hacen es condicionarte con 1000 decretitos, con 1000 normas, bueno, es excesivo, ¿no? Entonces no somos competitivos, no se fomenta la investigación, no sé, nada, cada uno sálvese quien pueda, el que puede vende lo que tiene a mano para sacarse el duro y no tiene en cuenta la política común del resto, o sea, en ese desastre, ¿no? Así es que yo no creo que debamos de criticar a Trump de momento y no nos ha beneficiado, ¿no? Yo como español entiendo que se metió en el charco del Sáhara y no tenía por qué hacerlo, porque él no es quien para hacerlo, y que tiene esas salidas de tono. La misma puesta en escena que vimos el otro día con Zelensky está fuera de lugar, ya lo comentamos, está fuera de lugar, y que es un broza, pues ya se sabe que es un broza, pero es que lo que hay al otro lado del Río Grande, pues joder, también es para echarse a temblar, ¿no? Es para echarse a temblar. Nadie habla, no hablamos de las matanzas de México, Ah, bueno, o sea, en la las noche. cosas, ¿eh? No Es hablamos de horroroso. eso. ¿Por qué? O sea, soportamos los insultos del soplagaitas este que había ahí, y de la que le sigue ahora. ¿Y qué pasa? Que van a seguir diciendo que la leyenda negra y que van a seguir diciendo que los españoles fuimos unos criminales. ¿Y cómo justifican esas fosas con miles de personas? Y al primero que se pone a la sombra le pegan un tiro, lo quitan del medio. Y ahí no pasa nada. No pasa nada. Es decir, el mundo necesita medidas duras. Lo que pasa es que sálvenos de aquel bueno, que sea un tirano, porque ese nos va a llevar por delante. Ojalá no lleguemos a eso, ¿no? Y en el caso de España, yo de Sánchez no hablo. Sánchez es como los árbitros, yo no hablo de Sánchez. Porque ¿para qué? Que digas lo que Claro. digas. No, pero mira, es que hay Diga, más, no, o sea, no es solamente, digamos, que la clase política, como Trump o en España, ¿no? Se estén saltando normas y estén pasando sobre el poder judicial. Es que es algo también general, cómo se está destruyendo, pues, lo que se llamaba el sistema social, ¿no? En Europa, también en Israel, eh, en todas partes, ¿no? Y eso también es parte también de la democracia, ¿no? De cómo se destruye el sistema democrático también, ¿no? La democracia Yo creo que es por un ahí van los sistema tiros. que, vamos a ver, es la propia democracia la que mejor dicho, los gestores de la democracia son los que destruyen a la democracia, porque establecen castas dentro de la democracia que la pervierte. Por ejemplo, para no extenderme mucho, en una democracia la igualdad total es imposible, pero la desigualdad total también debería ser imposible. Y nada más desigual hay que en una empresa X el primer ejecutivo de la empresa, que no el dueño, gane al año 15 millones de euros, libres de casi todo, y el trabajador medio de esa misma empresa gane pues 30 o 40 mil euros. Eso es destruir la democracia dentro de esa empresa y por extensión en el resto de la sociedad, que se ha adormecido, es decir, los propios gestores de la democracia en España, para no irme más lejos, Felipe González, como máximo impulsor, que ahora le veo decir unas cosas peregrinas, es el que primero amordazó, silenció y destruyó los sistemas de comunicación de la sociedad al margen del poder político. Destruyó las asociaciones vecinales, destruyó el papel de los sindicatos, porque decía antes que dónde estaba la clase política americana, los republicanos, los demócratas, el Congreso, el Senado, que no oía voces en contra de lo que estaba haciendo Trump, que aparecía un juez de repente de un distrito de Nueva York que se oponía al envío de inmigrantes ilegales a El Salvador o a otros países. Y
yo hago esa pregunta y digo, ¿y dónde están aquí los sindicatos? ¿Dónde está incluso ese movimiento tan fuerte o que parecía tan fuerte, tan expansivo como fue el feminismo hace, no llega ni una década, menos de una década, con todo el crecimiento del LGTBIQ+, y que apenas ha acogido a unos pocos miles en la última gran manifestación del 8 de marzo? Nada que ver con lo que pasó hace unos años y que dio lugar al 15M. Es decir, que la democracia se destruye desde dentro. Y siendo el mejor de los peores escenarios imaginables, pues la única posibilidad, y esto es tremendo pensarlo, y aún peor decirlo, es que la democracia se arregla con mano dura, aunque nos duela. Hay otro tema que está volando sobre nuestras cabezas y que parece que dentro de unos meses vamos a empezar a sufrirlo. Y se habla la gente no conoce las posibilidades que va a tener los gobiernos con el euro digital que quiere implantar la Unión Europea, dicen que en octubre. ¿Conocéis lo que es el euro digital? Sí, que no te vas a poder mover sin que sepan qué compras, dónde estás, y te No van a solo poner el eso, control que de te lo que pueden puedes evitar que gastar y no compres, gastar. Y de te todo pueden está bien. Sí, decir que tú no puedes comprar algo, por ejemplo, o sea, te sí, pueden te decir van que a tu gasolina ya controlar, no puedes claro. gastar más, pues ya has gastado suficiente, y te pueden Sí, controlar hasta en qué puedes gastar, en qué no puedes gastar y cuándo puedes gastarlo. Y no solo eso, claro. y si te sobra dinero, lo pueden utilizar, pues ya lo han adelantado No te lo pueden quitar para utilizarlo para, en bueno, fines sociales. sí, Oh, exactamente, no, sociales no, oh. para el armamento comentaron. Bueno, digo sociales por, Ah, por no decir al libre albedrío. Pues sí, esto es una putada para Ábalos, a ver cómo va a pagar las prostitutas. Pero eso no es una putada, o sea, es también, de alguna manera, o sea, es también es aprovecharse de situaciones para destruir la democracia. O sea, en el fondo, vamos, lo que vemos es que Occidente va hacia un sistema, una sociedad como, yo me la imagino como la China, pero es que hace mucho que lo estoy viendo en todas partes. yo- sí, Con precisamente con este tipo de medidas de control sobre las sí, personas, ¿no? sí, sí. O sea, que ya uno empieza a tener la sensación de que pierde su individualidad, su libertad, absolutamente todo, porque todos son controles. Pues a lo mejor Claro. es la Agenda 2030 lo que quieren implantar Y los cuando gobiernos. llegan además luego digamos, a introducir este tipo de normas que incluso pueden quitarte lo que es tuyo. O sea, en el momento, por ejemplo, en que, como pasa en algunos lugares, ¿no? Que pueden obligar a una persona porque tiene un piso y a lo mejor lo tiene vacío, bueno, pues obligarle a alquilarlo. Las normas las normas que existen en España sobre los ocupas, eh, o sea, es que van en contra de cualquier sistema democrático. Sí, sí. Van en contra de la Además, razón. No hay defensa ninguna del individuo, o sea, es justo todo lo contrario. El individuo, el El, individuo desaparece. el objetivo Es es como, se cargarse la vuelve como propiedad privada. como los sistemas como lo que, bueno, lo que eran antes los sistemas en los países del este, ¿no? Yo que, bueno, el que Totalitario. conocí un poco fue el de la República Democrática Alemana y era exactamente así, o sea, nadie podía disponer de absolutamente nada porque nada le pertenecía, trabajara más o trabajara menos, ¿no? No le pertenecían ni sus hijos, que también este tipo de declaraciones se han oído de ministros del gobierno de Sánchez, ¿no? Que los hijos no pertenecen a los padres, pertenecen al Estado. Y por eso la crisis, por ejemplo, de Cuba. Cuba es un país riquísimo puede ser rico en alimentos y la gente está pasando incluso hambre. ¿Por qué? Si ahí coges cualquier cosa que cultive se multiplica enseguida. ¿Por qué? Como la tierra no es suya, no les deja, pues yo no sé qué le iba a montar, pero la verdad que sí, está fracasando. además muchas Eso, de estas medidas con el euro digital se intentan justificar como para evitar la evasión de impuestos. Eh,
La primera premisa es falsa, según Ruiz Jarabo en su libro Libertad o Impuestos, ¿no? Y dice que muchas veces las cifras que se dan de fraude fiscal están absolutamente exageradas y que no es posible. Y lo que vemos en la práctica es que tú no vas a poder pagar más de 1.000 euros en metálico, pero es muy difícil que descubran a los defraudadores de cientos de millones de euros. Entre otras cosas porque muchos de ellos tienen unos sistemas de tributación en paraísos fiscales y absolutamente son capaces de eludir la zarpa de... Pero lo que sí está claro que lo que hay es un control individual de las personas y eso es muy peligroso. Es decir, si tú Es que quieres eso es lo acabar gravísimo, es lo con grave, el grave, porque por ahí dinero, empieza la dictadura. claro, si quieres acabar con el dinero negro y con, eh, digamos, implantar un control de capitales, es muy sencillo. Acaba con los paraísos fiscales y se acabó. El que esté en un paraíso fiscal no puede operar en el país. Si los primeros que tienen sucursales en los paraísos fiscales son todos los grandes bancos. Claro. Entonces, es que es una mentira que está ahí, que no se dice, que se oculta. Se habla de al final de que si fulanito de tal, no sé, el cesado, dimitido, expulsado presidente del fútbol o de la liga o del fútbol profesional o de los jugadores, porque no sé muy bien exactamente ese equilibrio balompédico como está, ¿eh? Si podía haber evadido a República Dominicana, ¿no? Dices, mire usted, si esto es muy sencillo. Que usted, Banco X, quiere tener una sucursal en las Islas Caimán, en Belice, en la Tortuga, bueno, pues téngala, usted tiene ahí un banco, pero aquí no opera. Se acabó el problema. Se acabó el problema. ¿Cuál es la cuestión? Que eso sí lo pueden hacer, tú y yo no. Tú y yo vamos a tener que decir, oiga, que quiero sacar 1.000 euros de mi cuenta corriente. ¿Y para qué? Para lo que me dé la gana. No, 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 tiene usted que decirme para qué. Oiga, que es que no, que a lo que me dé la gana. Como si lo quiero regalar mañana. No, no, usted me va a contar para qué, con qué objetivo, cuál va a ser el... Porque lo que quiero es saber dónde lo va a llevar usted y le voy a decir si lo puede usted gastar en comida, en gasolina o en, como diría Ábalos, o en chicas de buen ver. ¿No? En fin, eh, eso sí que creo que es imposible o casi imposible por dejar un hueco a la esperanza. Pero que digo que si tienes que quitar de en medio a los que tienen dinero o cuentas o bancos que tienen cuentas en otros países, tendrías que empezar cerrando el primer banco de España, que es el Santander. Porque el Santander, como casi todos los bancos españoles, tiene cuenta en paraísos fiscales. Y de hecho, simulaba, o sea, creaba creaba cuentas a partir de sociedades de 3.000 euros, creaba cuentas o sea, sociedades inactivas totalmente a las que les daba créditos para comprar acciones del Banco de Santander. O sea, que era como un círculo dentro del mismo banco, ¿no? Y nadie les ha dicho nada. Y era una actividad absolutamente ilegal y la han estado haciendo y no sé si la seguirán haciendo, pero desde luego yo tengo referencia de que eso lo han hecho. De hecho, lo publiqué en el libro que escribí de Mario Conde, lo publiqué con pelos y señales cuando le escribía a Ignacio Benjumea, Cabeza de Vaca, que era el que organizaba todo este tinglado dentro del Santander, y, les puse que me contestase de ese asunto, ¿no? Lo que pasa es que no me contestaron ni tampoco había mucho interés en remover el tema,
porque Bankinter, Jaime Botín, el hermano de Emilio, pues era el que ponía la fianza de Mario Conde, ¿no? Entonces no se podía remover el asunto. Pero al final todos, todos, empezando por el primer Banco de España, toda la gente importante y todos los estos tienen, y empezando por el anterior jefe de Estado, emérito, todos tienen dinero por ahí fuera y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa absolutamente nada. Nada más que, como creo que ha dicho Joaquín, nos va a tocar pagar a los que somos, pues eso, a los que estamos por abajo, a los que por una cosa que se te olvide de Hacienda o por cualquier tontería te meten un puro. O sea, bueno, creo que todos habéis hecho la mili menos Aldina. No, yo y no. sabéis, por eso. Yo tampoco. Pues en Israel las mujeres hacen la mili, ¿eh? Sí, Ya, bueno, sí, pero yo ya, no, yo llegué ya más mayor, ya no la tuve que hacer. Claro, pero sabéis lo que es clase de tropa, ¿no? Pues la clase Sí. de tropa es la que paga. Efectivamente. Sí, Bueno, efectivamente. De todas formas, Así es. el tema de la banca merecería un estudio porque para ver de dónde partimos y a dónde hemos llegado, ¿no? La banca era, en algunos casos, eran bancos donde las grandes familias habían desembarcado y tenían el control de la gestión y de la marcha del buque insignia que era el banco como tal, ¿no? Y a partir de la transición se procede a un cambio estructural donde las familias van abandonando, las van obligando a abandonar. A cambio, se van ocupando de su sitio los gestores, ¿no? Y estos gestores que vienen con nuevo cuño, que son muchos de ellos vienen incluso de las empresas públicas del INI y demás, como el caso de Claudio Boada, y entonces se va produciendo ahí una transformación. Y paralelamente la banca pública, que la hubo, que no solamente eran las cajas, había bancos también, lo van ocupando los políticos, ¿no? ¿A dónde llegamos? A la desaparición de las cajas, transformadas en bancos y demás, y endeudadas hasta crujir, y a la política de fusiones que ha reducido pues, de 80 o 90 bancos que había en España, o 100, de distintos tamaños y distintas cosas, a dos monstruos más la Caixa. Todo eso se ha quedado reducido a tres grandes fenómenos, quitando Bankinter y alguna otra cosa por ahí pequeña. Y esto no ha sido gratuito, eso ha tenido un precio muy alto, que han pagado los españoles en general y algunos casos en particular, ¿no? Me parece curioso. Me parece curioso. Y con respecto al euro digital y toda esta historia que ahora se está... Bueno, esto es una más en esa cadena o en esa carrera que han emprendido para ir, lo que hablaba antes Aldina, ir minando la presencia del ser, de la persona, y la propiedad privada, que era lo que le otorgaba a la persona una cierta entidad a nivel social y le daba pues la propiedad de lo que era suyo porque lo había comprado, amparado por sus escrituras notariales y demás. Y eso ahora se ha puesto desde hace unos cuantos años con la presencia de una serie de políticos pero da igual, de un partido y de otro, no estoy refiriéndome a unos en concreto. Los ocupas, por ejemplo, son una clara muestra de hasta qué punto el personaje es un ser indefenso a pesar de tener todo a su favor frente a lo que protege el Estado y de una manera muy injusta. Entonces, cuando todo esto me enlaza con lo que estábamos hablando de Donald Trump, cuando viene un tipo que dice, se acabó, a partir de mañana aquí los ocupas se van a la calle, pero vamos en 48 horas, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de millonarios que defienden fincas como cuando la República, la duquesa de Alba, que le invadieron fincas. Estamos hablando de personas que a lo largo de su vida han podido trabajar y han podido ahorrar y han podido hacer unas inversiones que les ha permitido tener 2 casas o 3, si se quiere, y que por eso no son ni explotadores ni son nada del otro lado, y que tienen derecho a hacer con su propiedad lo que les dé la gana, porque en un mundo libre uno hace con lo suyo lo que les dé la gana. Igual que estamos hablando de un piso o de un chalet o de un lugar de ocupación, estamos hablando de un dinero en el banco para gastárselo, como decía Raúl, en lo que quiera. Y todo eso, si os dais cuenta, todo eso está siendo sometido no a debate, no, está siendo sometido a unas políticas intransigentes que protegen al ocupa
y que favorecen al Estado cuando Hacienda te cobra de una manera desproporcionada por una sanción, cosa que muchos políticos no hacen y muchos no políticos y gente que está en la órbita del poder no va a hacer. He dicho. Pues se ha quedado Jorge, buena la tarde. la culpa la tiene Jorge de todo. Es aquí él. No, pero bueno, realmente. Hombre, siempre es bueno que haya niños chicos Es lo para que más echarle me la culpa. preocupa, ¿eh? Este tema, el último tema, realmente es el que más siento y el que más me presiona y el que más me preocupa, ¿no? Porque realmente tanto en España como aquí, pero sobre todo en España, todavía más que aquí, siento de verdad cómo mi ser individuo se va reduciendo con medidas de los políticos, ¿no? O sea, es un sentimiento para mí de verdad muy, muy, muy horrible, muy desagradable. De todas formas, si te das cuenta, en otro escenario más normal, más habitual, también se nota, no sé si es educación, si es comportamiento, pero quiero decir que tú vas a grandes superficies y el personal te trata con cierto desdén, cosa que antes eso no era así. En definitiva, el que vas a comprar eres tú, con lo cual es el que te vas a gastar el dinero. Pero el empleado, es decir, no sé, no digo que haya una consigna, pero sí quizá hay un malestar en general en la sociedad. La sociedad española yo creo que está encabronada, por la razón que sea, y estamos todos un poco disparados, ¿no? Y creo que nos sentimos todos víctimas de situaciones injustas bueno, y que se ceban con nosotros, ¿no? Con lo cual, si no sales de casa ese día, no te cabreas con nadie, vamos, como no te cabreas con tu mujer, no hay más historia, pero si sales de casa tienes motivos suficientes para encabronarte a cada momento, porque ves que las cosas no son como deberían de ser. Tú no vas con el ánimo de enfadarte ni de montar la bronca, pero las cosas no funcionan, no me digas por qué, no funcionan. Y yo creo que en España en particular se agrava por nuestra condición y por lo que decía Raúl. Me parece que nos gusta tirarnos piedras a nosotros mismos. Una persona trabaja y se limita, que eso es lo grave, se limita a hacer lo que tiene que hacer para no tener problemas. Se limita y eso ya es un error. No te puedes limitar, tienes que dar el máximo, el 100%. Y eso es otro concepto que ahora se ha desarraigado de la sociedad española. Y todas estas cosas pues van haciendo mella y al final la cosa se complica. La cosa se complica y se hace difícil. O sea, yo creo que eso último es muy específico de España, esa idea de hacer lo mínimo, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con otras cuestiones, creo yo, tiene que ver también con las desigualdades, ¿no? O sea, tú una persona normal que trabaja en un lugar y tiene un sueldo mínimo, ¿no? Muy bajo, y luego, o sea, digamos, en grandes empresas o cadenas comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y después llega a principios del año siguiente y escucha los números de ganancias, ¿no? Números astronómicos de ganancias de esas empresas, naturalmente, que es lógico que te sientas mal. Y luego también tiene que ver con lo que creo que Honorio hablaba antes de el anonimato, ¿no? O sea, ya no sabemos a quién pertenece nada. Mientras que antes, incluso en empresas bastante grandes, sí se sabía quiénes eran los dueños y había una relación de alguna manera con los dueños de la empresa que podía ser más buena o más mala, pero algo había. Pero hoy es que se ha vuelto todo anónimo, ¿no? Y eso también influye mucho en el comportamiento de las personas, ¿no? Yo creo que no hay concepto de responsabilidad. O sea, vamos a ver, yo he oído, vamos a ver, yo tengo publicados 8 libros, me parece, 7 o 8, no sé. Os puedo asegurar que con los derechos de autor podría invitaros a una cena y no sé si me alcanzaría. O sea, cuando tú te planteas hacer una cosa, escribir una cosa, hacer una cosa, en muchos compañeros yo les he oído, no, yo si no me pagan no hago. Yo, si hubiera tenido que aplicar ese principio en mi vida, creo que yo no hubiera sido nunca, bueno, no hubiera escrito un libro, obviamente, no hubiera escrito la mitad de mis artículos, obviamente, quizá no hubiera ni estudiado periodismo, me hubiera quedado pues en otro estadio, ¿no? El afán de superación, el interés por superarte,
sea, yo creo que eso es un sello que lo tuvimos en la sociedad española y que desapareció. Justificada o injustificadamente, yo no me meto con la gente, ni les hostigo ni los descalifico, allá cada uno que haga lo que quiera, pero como síntoma general yo creo que ese es un rasgo que ha desaparecido, ¿eh?, en la sociedad española. No se educa, no estamos educando a nuestros hijos, vamos, yo en mi caso no me puedo quejar, ¿eh?, pero bueno, generalmente quiero decir, no estamos educando a nuestros hijos para tener ese afán de superarte, venciendo las dificultades, nadie te lo da fácil, hay que pelear, hay que luchar. Yo no he sido quizá uno de los periodistas bien pagados, ha habido compañeros que han ganado muchísimo dinero, yo no, ¿eh? Pero tampoco me arrepiento, creo que me he formado a lo largo de mi vida y que puedo estar en una conversación con vosotros a este nivel gracias a ese espíritu que yo le he intentado imponer a mi vida. Entonces, pero no soy el caso único ni raro. En la sociedad española antes se daban esos casos, ¿no?, de gente que se especializaba y gente que trabajaba. Yo comprendo que hoy es más difícil para un chaval de 14 años aprender un oficio. Hoy todos son módulos de estos, yo no los conozco de formación profesional, pero no existen ya. Ese estilo de vida pasó a la historia. Aquel taller donde un chico aprendía, aquella ebanistería de barrio donde un chico también aprendía, entraba de aprendiz y se iba haciendo, aquella ferretería donde entraba un chaval muy jovencito y porque no estudiaba o porque no le gustaba estudiar y con el tiempo se hacía un oficial magnífico. No sabéis lo que me jode, hablando claro y mal y pronto, ir a comprar una silla a IKEA, porque no creo que los suecos sean más listos que nosotros. Es una cuestión de orgullo patriótico. Los suecos, bueno, pues que Dios los tenga en la gloria, pero bueno, pues son un país pequeño de gente capaz, muy bien, pero es que nosotros hemos sido un imperio, coño, o sea, no nos van a enseñar a hacer una puñetera silla. Ahora, por desidia, preferimos comprársela a los suecos, digo una silla o digo otras cosas, que tienen cosas brillantes, pero que tampoco son la panacea. Y así todo, y entonces, cuando desde arriba nadie te fomenta ese... Mira, es que me viene a colación y me vais a perdonar que os voy a meter una morcillita aquí. Yo me voy el sábado 29 de este mes a Oviedo y voy a participar en una charla. Bueno, yo voy a hablar de dos logros tecnológicamente bueno, pues que pusieron a España un poco en la pista de despegue en los años 40 y en los años 50. Dos logros de desarrollo industrial que fue además con un éxito rotundo. Uno de ellos, voy a hablar, Jorge, a ti que te gustan los coches, del Pegaso Z102, donde está la participación del INI a través de NASA detrás, ¿no? Porque Suances, Juan Antonio Suances, promovió en el INI que fuese un conglomerado de empresas de sectores estratégicos donde el Estado pudiera intervenir en aquellos casos donde el capital privado no confiaba o no alcanzaba. Entonces Pegaso fue, y el Pegaso Z102 fue un deportivo que batió todos los récords de velocidad y que fue tecnológicamente pues una novedad en su momento. Se presentó en el Salón del Automóvil del año 51. Y el otro caso del que voy a hablar es de una empresa que ha estado últimamente en los medios de comunicación por una OPA, Talgo, el tren. Si hay una empresa con excelencia renovadora, es Talgo, evidentemente. Aquí ya no es el Estado, aquí ya es el ingeniero con una idea y el socio capitalista que pone el dinero para el desarrollo de esa idea, ¿no? Y a partir de aquí, yo sé que los expertos me podrán decir muchas cosas y acotar muchas cosas, pero lo que yo voy a transmitir es un mensaje de que fuimos capaces, que somos capaces, que lo podemos hacer. Entonces, cuando a veces ves las cosas que ves, pues no te lo crees. Digo, lo de IKEA, que está muy bien, yo no quiero que se vaya IKEA, pero me gustaría que hubiera una alternativa a IKEA y que el ingenio español se pusiera al servicio de lo que la sociedad española necesita. No estoy hablando de exportar un producto, estoy hablando de atender las necesidades de nuestra sociedad. Y eso es una manera de ser que hemos perdido los españoles. Una manera de ser, de querer superarnos, Bueno, es de que, estar ahí. Honorio, es que el mundo, para bien y para mal, ha cambiado irremediablemente. Y tú pones ese ejemplo y te podría poner el de Ebro, el de Hispano-Suiza, el de Juan de la Barreiros, Cierva y el helicóptero, Barreiros, en fin. Pero hay otra realidad, nos guste más, nos guste menos, que es incontestable y, y que está ahí. Y con un ejemplo, yo por mi parte
voy a decirle a Joaquín que me retiro a mis aposentos. Em, yo voy a Es una que no, tienda, no son horas para la gente mayor, no son horas. tienes toda la razón. ¿Estás en la cama ya o...? A ver, yo voy, digo, me lo voy a hacer de forma personal, pero es trasladable a cualquiera de vosotros y posiblemente lo hayáis probado. Voy a una tienda y me voy a comprar una camisa. Y me piden, no sé, 70 euros. Digo, joder, pues me gusta un montón. Voy a entrar en Amazon. Entro en Amazon, miro la marca, miro la camisa, digo, joder, igualita, igualita, igualita. ¿Eh? Pero en vez de 70 euros, coño, 40 y me la traen a casa. Ni me muevo. ¿Qué hago? La cojo a Amazon y digo, mándame a casa. No gasto gasolina, no me desplazo. Estoy en mi casa y esa misma camisa me la traen casi a mitad de precio. Eso es una realidad de un señor que Sí, se ha sí. hecho multi, ¿eh? Creando algo tan básico como era llevar a casa paquetes. Lo que De antes libros, de lo que se de, quejaba Honorio, de libros. Al principio solo eran libros. Sí, eran bueno, libros, sí. pues eso es una en realidad aquí y en otro y en cualquier otro país, se llame Claro. Amazon o la China, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, llevamos Pues ya mira, ahora 56 que dice, minutos, llevamos Raúl, una hora. perdona un momento. Ahora que dice China, un amigo mío que toda la vida se ha dedicado a la hostelería, a montar restaurantes o discotecas o tal, vio un hueco interesante en Elda, un pueblo de Alicante famoso por los zapatos, los bolsos, tal, muy famoso. Y, y montó allí un disco bar que era el No Va Más, o sea, estaba a tope, siempre lleno, y no de gente que iba a tomar cervezas o Coca-Colas, ahí todo el mundo era buenos whiskies y buenas cosas porque estaba a tope. Porque en Elda lo que se podía encontrar sobre todo era cochazos por la calle y sucursales bancarias, del nivel que se movía allí de dinero por tantas fábricas que había. Bueno, Había. pues mi amigo, al final, después de estar allí unos pocos años, tuvo que cerrar y perder muchísimo dinero, igual que otros tantos, porque el pueblo se vino abajo. La mayoría de dueños de empresas de calzado, de zapatos, o sea, de bolsos, de cinturones y tal, se fueron a China y Sí, lo montaron en China y en Vietnam, dejaron sí. a En toda la Vietnam, gente sí. tirada en ellos. Mm. Y Eso así es fue, una y mi amigo realidad fue también. uno de los perjudicados indirectamente, claro. Sí, sí, sí. Claro, tú te puedes ir a comer un bocadillo de calamares a la Plaza Mayor de Madrid, que son típicos bueno, no sé si son buenos o no, pero están ricos, o puedes decir al globo que te traiga una de estas que no se sabe de dónde viene y te la comes en casa. Es que hay cosas que evidentemente no tienen por qué ser. Bueno, pues Hay las de grandes todo. superficies tendrán que espabilar para vender las camisas más baratas o reducir los márgenes. Y los políticos tendrán que legislar para cobrar menos impuestos. Porque yo he estado en una tienda que todos conocéis seguramente, Canalejas, en la plaza de Canalejas, que es una camisería pequeñita que hace esquina, y estando yo allí comprándome una camisa, vino una señora del ayuntamiento a hacer una inspección y, bueno, daban ganas de decir, vayas usted a la misma mierda, señora, vayas usted aquí ya, que si el cartel aquí, que si las rebajas allí. No se puede hacer eso. O sea, no se puede estrangular, hay que dejar que respire el empresario, que gane su margen que tenga que ganar. No se pueden subir los impuestos Pues porque mira tiene el Cataluña, que escaparate. encima tiene que rotular en No, catalán. no, sí, 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 eso es Claro, así. Y sobre todo claro. el pequeño empresario no puede sobrevivir y entonces no hay los hijos no continúan porque no, incluso con negocios buenos. Yo lo conozco también de Sí, mi ves pueblo la persecución y dice, a y mí no no me puede. persiguen, yo no estoy para eso. No, no, Sí. y que requiere un sacrificio que la gente hoy no está por la labor. La gente joven no está por la labor de hacer. No sé si acertadamente o no, y ahí se pierde el interés, que es lo que yo intentaba denunciar antes. Pero bueno. Bueno, colegas, llevamos una hora, vamos a dejarlo aquí y os invito a la semana que viene, el lunes o el martes. Si me permites, llevamos dos. Bueno, pero no ha sido pruebas. Sí, 2 horas, de verdad, Y 2 horas. hay un tema que puede ser, creo que muy interesante para hablar y que además estos días ya ha salido ya en algún que otro medio de comunicación,
que es la presión que ejercen las aseguradoras sobre médicos Sí, para señor. que tratamientos que son caros, por ejemplo el cáncer u otras enfermedades que exigen mucho gasto, no los receten para que, y sin embargo, sí están en la sanidad pública, pero intentan que no los receten en la privada para que tengas que pagarlos aparte. Sí, sí, sí. Pero Eh, estos, sí, Eso está no digo que muy, pasando ya Sí. en este país, ¿eh? Y pero no eso es, solamente en ese, es que está pasando en todos. Es un tren bueno, general, pues es Sí. otro tren más de lo que estábamos hablando, ¿no? Antes, o sea, tiene sí, que ver es una parte con la más misma de historia. someter al Sí. individuo. Sí, Hay algo más grave que no habéis tocado en esto de la sanidad. Y es que a determinadas edades, si llaman mucho a la ambulancia y tal, al final te ponen y dicen, no, tú ya eres paliativo, a ti no te atendemos. sí, claro, Bueno, sí. vamos a ver, hay cosas. Una tía mía Bueno, con 96 años. dejémoslo para otro día, porque Venga, si no sí, nos Sí, metemos en pero la es sanidad interesante. y, ¿eh? venga, seguimos hablando. Apúntatelo, Joaquín. Venga, lo apunto. Hasta la vista. Vale, Bueno, Gracias hay a otro ser todos. tema muy buenos. importante que no sé si Bueno, habéis oído pues hablar, que hasta es la vista a el caso todos. Negreira. Adiós, Hablaremos. Andina. No. Chao a Shalom. todos, que lo paséis bien. Buen resto de